De pronto, Ana empezó a reír. Una risa seca, burlona, que se mezclaba con palabras en latín y gritos desgarradores. Su cuerpo se elevó una vez más, y una voz múltiple, como un coro oscuro, pronunció frases que nadie comprendió. El sacerdote no se detuvo. Continuó orando, cada palabra más firme que la anterior. Los gritos se transformaron en llanto. El rostro de Ana cambió, y entre sollozos, se escuchó su propia voz por primera vez en día. A comienzos del siglo XX, en el pequeño pueblo de Erling, Iowa, la vida transcurría con la tranquilidad de cualquier comunidad rural del Medio Oeste. Los inviernos eran largos, las cosechas marcaban el ritmo del año, y la iglesia local era el centro espiritual de todos. En ese entorno nació Anna Eklund, hija de inmigrantes alemanes profundamente católicos. Su historia, con el tiempo, se convertiría en una de las más perturbadoras y documentadas de supuesta posesión demoníaca en los Estados Unidos. Los primeros indicios comenzaron cuando Ana tenía apenas 14 años. Hasta entonces había sido una niña obediente, callada, de mirada dulce. Pero de un día para otro, algo cambió. Sus familiares notaron que se negaba a entrar en la iglesia, que insultaba a los sacerdotes con palabras que jamás había usado, y que ante los objetos religiosos reaccionaba con una mezcla de furia y miedo. Al principio, todos pensaron que era una crisis adolescente, un rechazo temporal a la religión. Pero los meses pasaron y el comportamiento de Ana empeoró. Su voz cambiaba de tono, profunda, gutural. A veces hablaba en idiomas que nunca había aprendido, latín o alemán antiguo. Su padre, asustado, pidió ayuda al párroco local, el padre Theophilus Riesinger, un hombre de origen bávaro con fama de sabio y prudente. El sacerdote aceptó visitar a la joven. Según los registros de la época, al acercarse a Ana con un crucifijo, ella retrocedió con una fuerza que parecía sobrehumana, lanzando gritos que helaron la sangre de todos los presentes. Theophilus escribió luego en sus notas que sintió una presencia ajena a toda lógica humana. Por precaución, el sacerdote recomendó ayuno, oración y observación, sin apresurarse a declarar un caso de posesión. Durante los años siguientes, Ana vivió entre periodos de calma y recaídas violentas. Los vecinos del pueblo hablaban en voz baja, temiendo nombrar lo que creían que habitaba en aquella casa. En 1928, cuando Ana tenía 31 años, su condición se agravó de un modo que ya nadie pudo ignorar. Las personas que la conocían decían que su cuerpo se retorcía como si algo la estuviera dominando desde dentro. Vomitaba objetos imposibles, hojas secas, pequeñas piedras, trozos de hierro, y podía pasar días sin comer ni dormir, sin mostrar signos de agotamiento. El padre Theophilus fue nuevamente llamado. Esta vez no dudó. Solicitó permiso a las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo formal. El Vaticano concedió la autorización, y el ritual fue programado en secreto en el convento de las Hermanas Franciscanas de Erling. Cuando Ana llegó, las monjas notaron algo inquietante. El aire a su alrededor parecía más frío. Ella no cruzaba la mirada con nadie, y cuando intentaron rezar por ella, empezó a reír con una voz que no era la suya. «No pueden contra mí», murmuró entre dientes. El exorcismo comenzó el 18 de agosto de 1928. Durante 3 semanas, el padre Theophilus, asistido por otro sacerdote, el padre Joseph Steiger, condujo sesiones diarias de oración, invocaciones y órdenes dirigidas al supuesto ente que habitaba el cuerpo de la mujer. Según los informes, la fuerza física de Ana superaba la de varios hombres. Rompía las correas con las que intentaban sujetarla, y su cuerpo se elevaba algunos centímetros del lecho, mientras gritaba palabras incomprensibles. Las monjas, aterradas, ayunaban y dormían poco, convencidas de que estaban presenciando algo fuera de toda comprensión. Entre los registros del padre Theophilus se conserva una descripción escalofriante. En un momento, la mujer abrió los ojos, y en ellos no había humanidad alguna. Dijo conocer mis pecados, los de mi infancia,
y los nombró uno a uno, con una precisión imposible. El sacerdote sintió temor, pero continuó. Las oraciones se mezclaban con los gritos y el llanto. En ocasiones, una voz femenina pedía ayuda, como si Ana aún estuviera consciente en lo más profundo. En otras, las voces eran múltiples, masculinas, burlonas. Los sonidos dentro del convento se escuchaban desde la calle. Algunos vecinos afirmaron haber visto luces extrañas salir de las ventanas, como destellos. Otros decían que por las noches, cuando el viento soplaba, se oían risas provenientes del edificio. Durante una de las sesiones, mientras los sacerdotes recitaban el credo, Ana cayó al suelo y comenzó a hablar con 3 voces distintas. Una de ellas se identificó como Judas, el traidor. Otra dijo ser su propio padre fallecido, maldito por sus pecados. La tercera no pronunció nombre alguno, pero aseguró ser el que nunca abandona. El padre Teófilus ordenó silencio y roció agua bendita sobre la mujer. Ella gritó con tal intensidad que los vidrios del cuarto vibraron. La piel de sus brazos mostraba marcas como quemaduras. El ritual se suspendió por unas horas. Las monjas lloraban, y el sacerdote Steiger, agotado, dijo que jamás había sentido tanto miedo. El exorcista principal, sin embargo, se mantuvo firme. Dijo que lo que estaban enfrentando no era solo una posesión, sino una prueba de fe para todos. La noche del 27 de agosto, los hechos se tornaron más violentos. Las puertas del convento se cerraron solas, los candelabros se apagaron, y Ana, en medio de la oscuridad, comenzó a hablar con una claridad inquietante. No me iré. Este cuerpo me pertenece desde que su padre me lo ofreció. El sacerdote comprendió entonces que algo más antiguo y oscuro estaba detrás de aquella historia. Los rumores de que el padre de Ana había practicado brujería en su juventud cobraron un nuevo sentido. A partir de ese momento, el exorcismo ya no fue solo un enfrentamiento espiritual. Fue una batalla entre la fe y algo que parecía alimentarse del miedo mismo. Los registros indican que Ana permaneció inconsciente durante horas, despertando solo para murmurar oraciones incompletas, como si su mente intentara regresar. Pero cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, su cuerpo temblaba de manera violenta. El padre Teófilus escribió: «Nunca he visto a un alma debatirse así entre la luz y la oscuridad. Si logra resistir una noche más, tal vez haya esperanza». Esa noche, sin embargo, nadie durmió en el convento. Las monjas escuchaban pasos en los pasillos, como si alguien caminara descalzo. Una sombra recorría las paredes y las lámparas oscilaban sin viento alguno. Cuando amaneció, Ana estaba en silencio, con los ojos cerrados y las manos unidas, como si rezara. Pero al abrir los ojos, no era ella quien los habitaba. El amanecer del 28 de agosto de 1928 llegó cargado de un silencio extraño. El convento entero estaba exhausto. Las monjas oraban sin descanso, algunas en voz alta, otras temblando en los rincones. El padre Teófilus sabía que se acercaba el final, aunque no podía prever si sería liberación o condena. Ana fue llevada nuevamente a la habitación principal. Su cuerpo parecía inerte, pero su respiración era profunda, irregular, como si algo dentro de ella se resistiera a marcharse. El sacerdote colocó sobre su pecho un crucifijo y comenzó el ritual con las palabras del Rituale Romanum. Durante largos minutos, nada ocurrió, hasta que un rugido, casi animal, llenó el aire. El cuerpo de Ana se arqueó. Sus ojos se abrieron mostrando un blanco total, y de su boca salió una voz que no parecía humana. «No me iré. Ella me pertenece». El padre Teófilus levantó la cruz y respondió con firmeza: «Por el poder del Dios vivo, te ordeno abandonar este cuerpo y regresar al abismo del que viniste». El ambiente se tornó denso, opresivo. Las velas parpadeaban, los muebles crujían, y una corriente helada recorrió el lugar. Las monjas comenzaron a rezar con fuerza,
formando un círculo alrededor de la cama. De pronto, Ana empezó a reír. Una risa seca, burlona, que se mezclaba con palabras en latín y gritos desgarradores. Su cuerpo se elevó una vez más, y una voz múltiple, como un coro oscuro, pronunció frases que nadie comprendió. El sacerdote no se detuvo. Continuó orando, cada palabra más firme que la anterior. Los gritos se transformaron en llanto. El rostro de Ana cambió, y entre sollozos, se escuchó su propia voz por primera vez en días. «Padre, ayúdeme». Fue entonces cuando Teófilus comprendió que la verdadera batalla recién comenzaba. Durante 3 días más continuaron los rituales. El cuerpo de Ana alternaba entre calma y furia, entre súplicas y blasfemias. Las monjas apenas comían. El padre Steiger enfermó, y su fe tambaleó. Pero Teófilus permaneció firme. El 23 de diciembre de 1928, tras más de 23 días de exorcismos, ocurrió algo que todos recordarían hasta el final de sus vidas. Esa noche, el aire se volvió irrespirable. Las puertas del convento se cerraron con un golpe seco. Los cálices en el altar vibraban como si una fuerza invisible los empujara. Y Ana, que hasta ese momento permanecía en silencio, levantó la cabeza lentamente y habló con voz clara. «¡Se van! ¡Por fin se van!». Su cuerpo se convulsionó, cayó al suelo, y un olor a azufre impregnó el cuarto. Las monjas gritaron. El padre Teófilus extendió su mano, recitó las palabras finales del exorcismo, y de pronto, todo quedó en calma. Un silencio absoluto. Ana respiraba, lloraba, y cuando el sacerdote se acercó, ella lo miró con ojos humanos, llenos de agotamiento, pero también de paz. «Gracias, padre», susurró. El exorcismo había terminado. Durante las semanas siguientes, Ana permaneció en el convento, bajo el cuidado de las monjas. Recuperó fuerzas lentamente, comía poco, dormía mucho, y en ocasiones decía no recordar casi nada. Solo mencionaba una sensación, como si algo hubiese intentado arrancarle el alma desde dentro. El padre Teófilus escribió en su diario: «He sido testigo de la oscuridad más profunda y de la luz que puede derrotarla. No hay duda en mi corazón. Lo que vimos aquí fue real». Años después, el caso de Ana Eklund se convertiría en uno de los más estudiados por la Iglesia Católica. Numerosos informes, testigos y registros médicos fueron revisados. Jamás se pudo explicar completamente lo que ocurrió. Algunos dirían que Ana padecía una enfermedad mental no diagnosticada. Otros que fue víctima de sugestión colectiva. Pero quienes estuvieron allí, quienes escucharon las voces, quienes vieron su cuerpo elevarse, juran que lo que habitaba en ella no era humano. Ana vivió el resto de su vida en silencio, lejos del público, dedicada a la oración. Nunca volvió a mostrar síntomas, y hasta su muerte, en 1941, repetía una misma frase cuando alguien le preguntaba por aquellos días. «El mal existe, pero también la fe». Si quieres escuchar más historias escalofriantes, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Gracias por acompañarnos en Relatos Nocturnos, donde la noche guarda los secretos más oscuros.